Esta imagen que vamos a poder observar a continuación es una imagen que se ve en diferentes lugares relacionados con la justicia. Se considera un símbolo de la justicia. ¿Por qué? Se pueden observar en una mano, tiene unas pesas que lo que representan es que las pruebas se pesan cuidadosamente. Y en la otra mano se ve que tiene una espada. Esto representa justicia para el culpable y protección para el inocente. Y en algunos otros lugares del mundo también aparece esta misma imagen, pero con los ojos vendados, como representación de imparcialidad. Pero, ¿será que lo que esta estatua representa, justicia para todos, existe en algún país? Podemos decir que lamentablemente no. Aunque sí hay tribunales y jueces internacionales también, vivimos en un mundo lleno de injusticias y de maldad. Pero lamentablemente esta situación tampoco es nueva. ¿Cómo lo sabemos? Acompáñenme a leer por favor lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 1, y prestemos atención a lo que Salomón aquí había indicado. Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, allí leemos: Una vez más fijé mi atención en todos los abusos que se cometen bajo el sol. Vi las lágrimas de los oprimidos y no había nadie que los consolara. Sus opresores tenían el poder y no había nadie que los consolara. Si volvemos a leer el texto nuevamente, podemos notar que Salomón ya había visto en un primer momento la maldad del ser humano, pero al fijar una vez más la atención, pudo ver lo extendida que ya estaba la opresión, la injusticia y la maldad del ser humano. A tal punto que si seguimos leyendo en el contexto, podemos ver de que estaban en mejor condición las personas que ya no seguían viviendo, que estas personas que estaban sufriendo injusticias. Hoy nosotros vemos que sigue ocurriendo lo mismo. Vemos que la maldad, la injusticia y la opresión continúan en todo el planeta. Vemos que el hombre sigue dominando al hombre para su propio mal. Y es más, seguramente, quizás nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo alguna injusticia en este momento. Cuando sufrimos malos tratos o sufrimos injusticias, lo primero o lo único que buscamos es justicia, alivio o consuelo. Pero, ¿de qué manera lo podremos conseguir? Bueno, en este discurso vamos a analizar 3 preguntas que nos van a ayudar a buscar la justicia por el lado correcto y también a saber cómo podemos hoy obtener alivio y consuelo. La primera pregunta que vamos a responder ¿es rebelarse la solución? Bueno, es natural y normal que si nos oprimen o nos tratan injustamente nos querramos liberar o querramos remediar las injusticias que sufrimos. Es más, en Job 35:9 leemos que la gente pedía ayuda a gritos bajo el peso de la opresión. Pero como podemos ver en la siguiente imagen, hoy día las personas recurren por rebelarse. Podemos ver justamente a personas de diferentes países, que sería la otra imagen. Ahí se ve a personas de diferentes nacionalidades cómo se manifiestan, se rebelan. Esto lo podemos ver continuamente, ¿no? En nuestro país, en el mundo entero. Y también con la globalización, que hoy sin duda cualquier injusticia que ocurre se extiende rápidamente, las personas llegan a manifestarse y a causar reacciones internacionales, ¿no? Pero quizás nos preguntemos, ¿han tenido éxito estos movimientos a través de las protestas? Bueno, los defensores de estas protestas dicen que a través de ellas han logrado traer alivio a los pobres y remediar ciertas injusticias. Pero en algunos casos, algunos gobiernos deciden reprimir más que ceder a sus demandas. Por ejemplo, hace poco tiempo el presidente de un país de Medio Oriente prometió golpear con mano de hierro al movimiento de protesta en su país. ¿Qué sucedió posteriormente? Después, en el levantamiento, miles de personas murieron. ¿Y qué ocurre en los casos que quizás logran conseguir o logran el objetivo de las protestas? Bueno, a partir de ese logro surgen nuevos problemas. Por ejemplo, un hombre que colaboró con el derrocamiento de un gobierno de África comentó lo siguiente a la revista Time sobre el nuevo régimen. El sueño se convirtió rápidamente en una pesadilla. Podemos entonces decir claramente, hermanos, que rebelarse no soluciona la verdadera raíz del problema. Como dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 15, lo que está torcido no se puede enderezar. ¿Y cuál sería entonces la raíz del problema y que suframos injusticias? Bueno, podemos verlo en lo que nos dice Deuteronomio, capítulo 32,
versículos 4 y 5, la parte A del versículo 5. Acompáñeme a leerlo, por favor. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 4 y 5, allí nos dice: Él es la roca, todo lo que hace es perfecto, porque todos sus caminos son justos. Es un Dios fiel que nunca comete injusticias. Él es justo y recto. Los que se han corrompido son ellos, no son hijos de Él. Ellos tienen la culpa de su propio defecto. Claro, Jehová, nuestro Creador, quien nos diseñó, nos dio caminos, nos dio pautas para poder vivir una vida sin injusticias. Se las dio al antiguo Israel y por extensión a toda la humanidad. Pero la humanidad en general, ya desde sus comienzos, decidió no seguir estos mandatos. Por eso en el versículo 5, como hemos leído, los propios humanos fueron los que se corrompieron y eran responsables de su propio pecado. Hoy día vemos la misma situación. Las injusticias existen porque las personas no siguen los justos caminos de Dios, porque creen que pueden decidir por sí mismos lo que está bien y lo que está mal. Pero leamos lo que nos dice Jeremías, capítulo 10, versículo 23 al respecto. Jeremías, capítulo 10, versículo 23, ahí leemos: Oh Jehová, yo sé muy bien que el hombre no es dueño de su camino. Al hombre que está andando ni siquiera le corresponde dirigir sus pasos. Así es que cualquier intento por conseguir verdadera justicia sin la ayuda de Dios está condenada al fracaso. Jehová Dios, nuestro Creador, es el único que nos puede ayudar y eliminar las injusticias. Ya sabiendo esto, entonces ya podemos responder la segunda pregunta: ¿cómo solucionará Dios las injusticias? Bueno, Jehová Dios, desde el primer momento en que ocurrió la rebelión en el jardín de Edén, ya Él dispuso los arreglos para que podamos librarnos de las injusticias que ya íbamos a sufrir posteriormente. Leamos juntos qué fue lo que hizo Jehová. En Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y prestemos atención a esta profecía que se está cumpliendo. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, allí leemos: Seguí mirando, y en las visiones de la noche vi venir con las nubes de los cielos a alguien parecido a un hijo del hombre. Y le dieron acceso al anciano de días, y lo llevaron ante su presencia. Y recibió dominio, honra y un reino para que gente de todo pueblo, nación e idioma le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca acabará, y su reino no será destruido. Para poder entender esta profecía deberíamos primero entender quién es el anciano de días y quién es el hijo del hombre, ¿no? Podemos notar que acá se habla que el anciano de días le entrega el dominio o el derecho a gobernar toda la tierra al hijo del hombre. Pero ¿quién es el anciano de días? En la obra Perspicacia se detalla que este término es aplicable a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque en esta escena se lo muestra en una posición suprema en la que retira el derecho a gobernar a las potencias mundiales y se los entrega al Hijo del Hombre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 26, versículo 64, cuando lo estaban interrogando a Jesús, Jesús mismo les confirma que Él es el Hijo de Dios y que verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué nos confirman estos versículos? Que Jesucristo es el Rey del reino de Dios y que muy pronto, por el poder y dominio que Jehová mismo le dio, va a destruir a todos los gobiernos y va a gobernar la tierra. Pero, ¿qué características y qué bases tendrá este nuevo rey en toda la tierra? Lo podemos leer en lo que nos dice Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Ahí vamos a leer y vamos a ver algunas características que vamos a analizar después. Allí nos dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado un hijo, y el gobierno estará en sus manos. Se le llamará por nombre Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. La expansión de su gobierno y la paz no tendrán fin en el trono de David y en su reino, para establecerlo firmemente y sostenerlo con la justicia y la rectitud, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos lo hará realidad. ¿Pudo notar algunas características que se mencionan en estos versículos?
Por ejemplo, pudimos leer que Jesús va a ser un maravilloso consejero, un príncipe de paz. Y al respecto de ser príncipe de paz, el libro Las profecías de Isaías, en el volumen 1, hablando sobre cómo Jesús va a ejercer la paz, habla de que no va a recurrir a medios tiránicos, ¿no? Sino que en vez de violar nuestro libre albedrío o querer gobernarnos por la fuerza, todo lo que logre va a ser como menciona el versículo 7 que acabamos de leer, con la justicia y con la rectitud. Y tenemos la garantía en el final del versículo de que Jehová lo va a hacer realidad. Podemos hacernos una idea clara de cómo Jesús va a ser como rey analizando lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Eso fue un pantallazo de todas las bendiciones que vamos a recibir en el nuevo mundo. ¿Qué podemos destacar de Cristo cuando estuvo en la tierra? Bueno, Él mostró empatía, mostró amor al curar a las personas, al alimentarlas a las personas, a resucitar a los muertos. Siempre usó su poder para hacer la voluntad de Jehová. Él podría haber promovido reformas sociales, políticas, tenía el poder, la posición, tenía todo a disposición para poder él erigirse como rey en ese momento, pero jamás lo hizo. Tenía un objetivo: hacer la voluntad de Jehová. ¿Y cuál era la voluntad de Jehová? Era sentar las bases para que este gobierno del cual venimos hablando pueda ejercer en el futuro en toda la tierra. Por eso él enseñó a sus discípulos a creer justamente y poner fe en ese reino, a orar pidiendo que venga ese reino, y también les enseñó a predicar a todas las personas de que el reino iba a gobernar en la tierra. Al hacerlo, él trajo alivio a todas las personas que venían con problemas, cargadas, y las ayudó a poder tener una esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros? Que nosotros también, al poner fe en ese reino, al predicar, también vamos a estar aliviando y consolando a las personas, y también nos va a ayudar a nosotros a sobrellevar las cargas que hoy estamos sufriendo, porque vamos a tener nuestra mente fija en la esperanza y no en los problemas que estamos padeciendo actualmente. Falta muy poco tiempo, hermanos, para que podamos vivir bajo ese reino que va a eliminar la injusticia, el prejuicio, el maltrato y la opresión. ¿Pero de qué formas lo va a hacer? Bueno, podemos mencionar al menos 3 maneras en cómo el reino va a erradicar las injusticias. La primera es que no va a haber más desigualdades económicas. Hoy, y ya hace décadas, podemos ir viendo cómo siempre hay cada vez más protestas en todo el mundo por las desigualdades económicas. En un país tras otro, no hay distinción entre país rico o país pobre. En todos lados hay problemas con las desigualdades. Es más, a lo largo de los años han ido creando organizaciones para justamente erradicar las injusticias en cuanto a lo económico. Por ejemplo, las Naciones Unidas fue una organización que se creó justamente para crear un orden económico justo. Pero un inversor y financista llamado George Soros declaró una vez: no existen instituciones internacionales adecuadas para proteger las libertades individuales, los derechos humanos y el entorno natural. La mayoría de los organismos existentes son asociaciones de estados, y estos por lo general anteponen sus intereses al bien común. Y esto es algo que lo vemos, ¿no? Lo vemos actualmente. A pesar de que ya hace décadas que se crearon, no han podido solucionar las desigualdades. Todo lo contrario, se han acentuado cada día más. En el reino de Dios, bajo el reino de Cristo, esto no va a suceder jamás. En Salmo 72:16 tenemos la promesa de que va a haber grano en abundancia hasta en la cumbre de las montañas. ¿Y podemos creer que Jesús tiene el poder para erradicar las desigualdades? Sí, hay justamente un ejemplo donde Jesús con solo 5 panes y 2 pescados alimentó a más de 5.000 personas. Y no solamente los alimentó, sino que encima sobraron 12 cestas llenas, según lo que relata el relato bíblico. Podemos concluir entonces que Jesús tiene el poder para erradicar de la tierra el hambre que tantas injusticias trae hoy día. La segunda manera en la que va a erradicar las injusticias el reino de Dios es que no va a haber más desigualdades en cuanto a los prejuicios y discriminación racial. También, décadas haciendo protestas las personas pidiendo que se elimine la discriminación, pero vemos que esto sigue aumentando. Hay justamente una información de la misma Organización de las Naciones Unidas que dice, con fecha de marzo de 2023, lo siguiente: como un virus, el racismo muta y se adapta a diferentes épocas y contextos. Sus manifestaciones y síntomas pueden cambiar, pero la amplitud de su daño se mantiene intacta.
En cambio, nosotros mismos podemos decir, estando dentro del pueblo de Dios, que esto no va a suceder jamás. Todas las personas van a adoptar el pensar de Jehová, quien no es parcial. Es más, hoy mismo Jehová, como se menciona en Hechos, capítulo 10, 34 y 35, acepta a cualquier persona quien le teme, sea cual sea su nación. Así que podemos concluir de que esto no va a ocurrir dentro del reino de Dios. No va a haber más discriminación ni prejuicios raciales. Y la tercera manera en la que el gobierno de Dios va a erradicar las injusticias es que no va a haber diferentes religiones que dividan a la sociedad humana. Se estima que en el 2023 había aproximadamente 4.200 religiones en todo el mundo, lo que sin duda contribuye a la desunión, a los conflictos políticos, los conflictos de guerra. Nosotros lo podemos ver en lo que está ocurriendo actualmente en Rusia contra Ucrania o Israel y Gaza. Vemos cómo la religión, en vez de unir, desunió más a la sociedad. Pero nosotros tenemos la garantía, como dice Isaías capítulo 11, versículo 9, que la tierra va a estar llena del conocimiento de Jehová. Lo que quiere decir es que todos, sin excepción en la tierra, vamos a adorar únicamente a Jehová. Y lo podemos ver reflejado en la siguiente imagen. Muy contraria a la segunda que hemos podido ver, en la cual veíamos a las personas quejándose y estando enojadas. Acá las vemos completamente diferentes, ¿no? Con una sonrisa, felices. Los vemos que son de diferentes naciones, de razas, y los vemos completamente en paz y en felicidad. Pero hay un motivo justamente que muestra la imagen. ¿Quién está detrás, no? Es Jesús, el Rey del reino de Dios, el que puede lograr que esto se elimine de la tierra. Nosotros hoy lo podemos ver reflejado en las asambleas internacionales, en las asambleas que asistimos. Personas de diferentes naciones están unidas en un mismo pensar y actuar. Muy pronto este gobierno va a gobernar toda la tierra. Pero hasta que llegue ese momento vamos a seguir sufriendo injusticias. Por eso podemos responder la tercera pregunta, que dice la siguiente: ¿cómo podemos sobrellevar hoy en día las injusticias que nos ocurren? Bueno, hay diferentes maneras en las cuales podemos sobrellevar estas injusticias. Por ejemplo, en Proverbios, capítulo 22, versículo 3, se nos dice que el prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y tienen que sufrir las consecuencias. Por eso nosotros podemos identificar algunas situaciones en las cuales podamos ya sufrir alguna injusticia y tratar de evitarlas. Siempre es mejor pensar dos veces antes de tomar una decisión que después nos pueda salir caro, ¿no? Y aunque lamentablemente no podemos evitar a toda costa sufrir alguna injusticia, podemos también recurrir al sistema legal de nuestro país en busca de justicia si nos ocurre algún problema algún problema en especial, ¿no? En Romanos capítulo 13, versículo 4 se nos dice: las autoridades superiores están al servicio de Dios para nuestro beneficio y castigar al que practica cosas malas. Así que no sería inapropiado que quizás querramos recurrir al sistema legal. Pero quizás hacer esto tampoco del todo nos ayude a poder sobrellevar las injusticias. ¿Qué nos puede ayudar realmente? Leamos juntos, por favor, lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, y notemos qué consejo dio el apóstol Pedro acá. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7, allí leemos: por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los engrandezca a su debido tiempo, mientras echan todas sus inquietudes sobre Él, porque Él se preocupa por ustedes. Qué tranquilizadoras palabras que nos da Pedro, ¿no? Cuando nos dice que echemos toda nuestra inquietud, significa dejar que Él se encargue de todos nuestros problemas, es decir, procurar no inquietarnos más por ellos y esperar a que Jehová a su momento satisfaga todas nuestras necesidades. También significa confiar en Jehová y no en nuestras propias fuerzas o conocimientos. Para esto se requiere ser humildes. Por eso mismo Pedro en el versículo 6 dice que debemos humillarnos. Debemos reconocer la posición inferior que tenemos ante Jehová y que Jehová es el que nos puede eliminar las injusticias y ayudarnos después. Por eso, hermanos, echemos nuestra carga a Jehová. Orémosle con la confianza absoluta de que se preocupa por nosotros y Él nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder aguantar las dificultades que hoy estamos afrontando.
Tengamos muy presentes las palabras de Romanos capítulo 12, versículo 19, que los invito a leer también. Romanos capítulo 12, versículo 19, y si pueden no cierren la Biblia, que vamos a continuar leyendo otros dos versículos. Allí en Romanos 12, 19 leemos: Amados, no se venguen, sino séanle lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo les daré su merecido, dice Jehová. Aquí al aconsejarnos Pablo que no nos vengáramos y que cedamos el lugar a la ira, ¿a qué ira se refería? En la atalaya de julio del 2018, en el artículo Hacia dónde dirigimos los ojos, se indicaba lo siguiente: Pablo estaba haciendo referencia a que dejáramos lugar a la ira de Dios. Esto lo hacemos si dirigimos los ojos a Jehová cuando nos ocurren estos problemas y esperamos a que Jehová solucione al momento que Él lo considere necesario. Hacer lo contrario y vengarnos equivaldría de alguna manera a faltarle el respeto a Jehová. Por eso, hermanos, no queremos que el sufrir injusticias nos lleve a caer y pecar contra Jehová, sino más bien esforzarnos por cultivar cualidades que nos van a ayudar a poder afrontarlas, como la paciencia, la amabilidad y el autocontrol. Para conseguir estas cualidades es fundamental asistir a todas nuestras reuniones, estudiar a profundidad cada una de estas cualidades. Podemos aprovechar nuestras sesiones de estudio personal, todas las herramientas que tenemos disponibles para poder conocer bien qué significan estas cualidades y cómo ponerlas en práctica. También orarle a Jehová, pidiéndole el Espíritu Santo necesario para poder aplicarlas y esforzarnos para aplicarlas cuando nos ocurren estos problemas que siempre nos van a seguir ocurriendo. Estas cualidades nos van a ayudar a mantener la calma cuando suframos injusticias y hasta podría ser que ablandemos el corazón de quien nos trate mal y cambie después posteriormente su actitud. Leamos juntos por favor los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 12 y allí leemos: Más bien, si tu enemigo tiene hambre, aliméntalo. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto amontonarás brasas ardientes sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, sino sigue venciendo el mal con el bien. Aquí Pablo, al indicar que debemos colocar las brasas sobre la cabeza, no estaba queriendo decir que debemos tratar mal o humillar a la persona que nos trate mal, sino que estaba haciendo referencia a un sistema de fundición antiguo, donde se ponía un metal entre dos capas de brasas, se fundía y se obtenía un metal puro y limpio de impurezas. De la misma manera, cuando mostramos bondad hasta las personas más hostiles con nosotros, se puede ablandar su actitud, sacar lo mejor de ellas y vencer el mal con el bien. ¿Habrá ejemplos de la actualidad que nos muestren que se puede poner en práctica estos consejos? Sí, hay muchos, pero citemos uno, que se encuentra en la atalaya del 15 de junio del 2010, y podemos ver la siguiente imagen que está relacionada con esta experiencia. Una hermana le cuenta a un anciano que estaba teniendo problemas en el trabajo. Había tenido una jefa nueva y esta jefa nueva la trataba muy mal, como se puede ver en la parte inicial de la imagen, y la hacía sentir cada vez peor, ¿no? Esta hermana furiosa le cuenta al anciano que quería renunciar, porque ya no soportaba este maltrato. El anciano le pidió que no tomara decisiones apresuradas y hasta notó que quizás su falta también de amabilidad al responderle a la jefa contribuyó que la situación empeorara. Entonces le hizo ver que aunque encontrara otro empleo, iba a tener que aprender a responder mejor a la falta de amabilidad de la gente, que le iba a seguir ocurriendo, ¿no? Así que también le recomendó que siguiera el consejo de Jesús y tratara a su jefa como a ella misma le gustaría que la trataran. ¿Qué hizo la hermana? Bueno, vemos al final que le hizo caso, y la hermana, justamente al seguir los consejos, hizo que la jefa se ablande el corazón y también después le agradeciera su buen trabajo. Gracias por la imagen. Sin duda, hermanos, que esforzarnos por cultivar el fruto del Espíritu nos va a ayudar a sobrellevar nuestras cargas y también vamos a ayudar a otros, esperando a que Jehová con su reino elimine las injusticias. A lo largo de este discurso vimos que rebelarse no es la solución a las injusticias que sufrimos hoy. Que Jehová va a solucionar las injusticias que hoy sufrimos, pero a través del reino de Dios, el cual teniendo como gobernante a Jesús, va a eliminar de la tierra la maldad, la injusticia y va a restablecer la justicia y la paz. Y también que aún hoy viviendo en este mundo dominado por el diablo,
podemos ser felices y tener paz. Pero ¿quién nos da esta felicidad? Leamos el último texto que podemos leer este discurso, que es de Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos, capítulo 15, versículo 13, nos dice: que el Dios que da esperanza los llene de felicidad y paz por su confianza en Él, para que tengan mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Pudimos notar quién nos da esta felicidad? Dice el versículo 13 que nos las da Jehová, pero si adquirimos una confianza y una fe absoluta en Él. Por eso, hermanos, teniendo en cuenta todos estos consejos, confiemos en Jehová, en su reino y en su Rey Jesucristo, quien muy pronto va a acabar con todas las injusticias y podremos decir con toda seguridad que ahora sí hay justicia para todos.